Y para el último tema dejamos al doctor Luis García Bernal, ginecólogo-oncólogo, asistente y fundador del Servicio de Oncología Ginecológica y Mama del Hospital Arzobispo Loaiza, vicepresidente de la Asociación Peruana de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior, docente de la Universidad Cayetano Heredia, miembro de sociedades como Cancerología, Mastología, Oncología, Ginecología, estudios de maestría y doctorado en Salud Pública. Adelante, doctor Luis García. Colegas, muy buenas noches. Ya terminando la oportunidad de habernos dirigido a ustedes y ojalá que estén contentos y todos hayamos aprendido. Hoy día he aprendido bastante con nuestro amigo Carlos Urrutia, nuestro amigo Campos, Gerardo Campos. Tantos días nos vemos y a veces uno se olvida los nombres. Debe ser el cansancio. Bien, vamos a tocar el tema tratamiento de la lesión escamosa intraepitelial de cuello uterino. Este es un tema importante que tiene que ver mucho con la ética médica, tiene que ver mucho con la moral. Así que también voy a tocar algo de ello, porque da mucha tristeza, da mucha pena como mujeres jóvenes, solamente con PBH positivo o con NIC1, tienen indicación de cono, tienen indicación de cauterización. Y eso no puede ser. Incluso muchas mujeres jóvenes se les realiza histerectomía. Eso no puede ser. Entonces, con ese preámbulo, arranquemos. Bien, ya tenemos el diagnóstico de lesión escamosa intraepitelial del cervix. ¿Observamos o tratamos? Si decidimos tratar, vamos a hacer una terapia excisional, conolip, conofrío, o vamos a utilizar un método ablativo, crioterapia, termoablación, o probablemente una estrategia de ver y tratar. ¿Qué vamos a hacer? Y finalmente el seguimiento. Es muy importante el seguimiento porque pacientes que han sido tratadas por lesión de alto grado, en el tiempo existe la probabilidad que hagan cáncer de cuello uterino y el riesgo relativo es mayor que en las mujeres que no han tenido ese antecedente. Entonces, primero, ¿qué dice el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú? En resumen, no hacer daño. Y tenemos que ejecutar una medicina de precisión. ¿Listo? Y moralmente, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas lo que no quieras que te hagan. Por favor. De eso se trata esta charla. ¿Y qué dice más? Que tenemos que buscar lo correcto, lo ideal y la excelencia. Ese es el método que tenemos que buscar. Y es responsabilidad de la sociedad y el Estado proveer de manera equitativa los mejores medios y recursos disponibles para este propósito. Si no, vamos a estar como nuestros amigos chilenos. Por desigualdad, vamos a estar saliendo a las calles. ¿Y qué método se debe aplicar? Uno basado en la ciencia. Y los médicos y todos estos procedimientos médicos deben ser validados. Eso dice nuestros preceptos deontológicos de nuestro querido colegio. Y tenemos que aplicar el método más eficaz. Teniendo en cuenta eso, ¿qué hacemos con la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado? Ahí no vamos a perder el tiempo. Simplemente sujetémonos a la moral y a la ética. Se observa. Punto. Se acabó. ¿Y qué hacemos con la lesión de alto grado? Ahí sí tenemos que indicar un tratamiento, ¿verdad? ¿Qué tipo de tratamiento? Pero para eso vamos a ver un poquito de diagnóstico de precisión. ¿Cuál es el más eficaz? Y para ello tenemos lo que es sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, número necesario a tratar, costo, efectividad. Bien, todo esto tenemos que realizar cuando queremos aplicar un método. Solamente vamos a ver lo que es valor predictivo positivo. ¿Qué es el valor predictivo positivo? Es aquella prueba que nos indica que realmente una mujer o un hombre, en este caso una mujer, tiene la enfermedad. ¿Tiene o no tiene lesión de alto grado? Eso es lo que nos va a decir, sí tiene. Eso nos dice el valor predictivo positivo y acá está la fórmula, que no es nada difícil de aprenderla y utilizarla. ¿Qué significa? Yo apruebo Papa Nicolau, por ejemplo, o hago PBH, o hago infección visual con ácido acético, y de ahí tengo 100 pacientes positivas.
¿Listo? Pero le aplico la prueba de valor predictivo positivo y encuentro que me sale 90%. ¿Qué significa eso? Que de estas 100 personas positivas con mi prueba previa, 90 tienen la enfermedad. Punto, se acabó. Pero ¿qué pasa si el valor predictivo positivo sale 10%? Significa que aquellas personas que salieron con la primera prueba positiva, solamente 10 tienen la enfermedad, 90 no. ¿Listo? Entonces, estas pruebas se tienen que tomar en cuenta antes de iniciar y dar un tratamiento. Con ello, entonces, vamos a ver qué vamos a usar. Terapia decisional, método ablativo o ver y tratar. Entonces, tenemos la ética, la moral, las pruebas científicas y las pruebas estadísticas como el valor predictivo positivo. En base a todo ello, tenemos que actuar. Bien, vamos a pasar a algunos estudios. Valor predictivo positivo. ¿Qué dice respecto a la inspección visual con ácido acético? 8.7%. ¿Qué dice si hacemos una colposcopía digital? ¿Cuál es el valor predictivo positivo? 10.8%. Y una captura híbrida, ¿cuál es su valor predictivo? 16%. Entonces yo no voy a tratar directamente a una paciente que tenga estas pruebas positivas porque sus valores predictivos positivos son muy bajos. Estaría haciendo un sobretratamiento exagerado y estaría yéndome contra las normas de mi colegio médico y contra la moral. IVA, inspección visual con ácido acético, valor predictivo positivo, 0.25, o sea, 25%. ¿Qué más tenemos? De un total de 87 pacientes, son varios estudios que les voy a presentar, con IVA positivo, 48 no tuvieron NIC, solamente 25 más 14 tuvieron lesión de alto grado. O sea, las del 50% estaban sanas. Y miren, ¿qué sucede al revés? De estas pacientes, 36 no fueron IVA negativo. IVA negativo. ¿Y qué sucedió? Que la mayoría tuvieron NIC en la biopsia. O sea, es una prueba que no es reproducible. Es otro dato más que tenemos que dar en cuenta. Otra vez IVA, valor predictivo positivo, 5%. Vamos a tratar con valor predictivo de 5%. Miren la citología. Valor predictivo positivo, 57%. O sea, son valores muy bajos como para realizar tratamientos solamente con ello. Bueno, entonces salió la idea. ¿Qué pasa si hacemos IVA? Lo asociamos con prueba molecular. Y si la mujer sale prueba positiva molecular y además IVA positivo, ella sí tiene NIC de alto grado. Y comencemos a hacer ver y tratar. A ver qué sucede. Miren, acá está, PBH, PCR positivo, más IVA positivo. ¿Cuál es el valor predictivo? 35%. O sea, también sigue siendo bajo. ¿Listo? O sea, tampoco sirve asociar la prueba molecular con IVA. Si no estaríamos haciendo tratamientos, sobre tratamientos, por lo tanto, todas estas pruebas no sirven para diagnóstico, solamente para cribado. Más todavía. Acá tenemos un estudio donde se mide al personal no médico versus el personal médico en relación a ver y tratar. Y se ve, y se compara entre el grupo de personal no médico, cuántos dijeron que con IVA es no tratable, y en el personal médico, cuántos dijeron que sí es tratable, y viceversa. Fíjense, hay una diferencia significativa. ¿Qué significa esto? Que en el futuro, ver y tratar tiene que ser reemplazado por una prueba con una tecnología que nos lleve a una medicina de precisión. ¿Por qué? Porque la performance de ver y tratar no es óptima, es subóptima. ¿Listo? Sigamos. ¿El Perú tiene experiencia en esto? Claro que sí. Se hizo un trabajo al respecto en San Martín, denominado TATI. Esto lo encuentran ustedes en internet, así que es público. ¿Qué pasó en San Martín en el año 2000 a 2003? Acá tengo una línea roja. Aquí se hizo el tratamiento de ver y tratar. Es decir, aquellos pacientes con IVA positivo tuvieron tratamiento inmediato. Fíjense, solamente se debe tratar, según la biopsia, porque se les hizo biopsia previa, displasia moderada, displasia grave y carcinoma in situ. Listo. Vamos a sumar estos tres porcentajes. 5.3 más 3.3 más 2.3 es 9, 8, 10. 10.9% tuvieron lesión de alto grado y todas fueron tratadas. O sea,
un 89% de mujeres tuvieron sobretratamiento. Esa es la experiencia peruana. Más aún, se hizo algo similar en Tumbes, pero esta vez fue con la prueba viral. ¿Listo? Todas las mujeres, de 9.000 pacientes, 1.000 tuvieron la prueba viral positiva. Entonces, ¿qué pasó? Se les hizo IVA y a las positivas o negativas se les hizo tratamiento inmediato. Y de acá fueron 500 mujeres. O sea, así, al 100% de estas 500 mujeres se les hizo tratamiento inmediato. En esa época el doctor Jorge Rubiños estaba de director y decidió hacer un corte al respecto. Y de las pacientes que todavía no habían tenido tratamiento, pasaron al estándar. Es decir, colposcopía, biopsia y tratamiento según resultado. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que solamente las mujeres que tuvieron el manejo estándar requirieron tratamiento del 7%. O sea, si hago una comparación con el otro grupo, aquí hubo un sobretratamiento del 93%. Pero tiene experiencia, sí tiene, y el sobretratamiento es muy elevado, demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Terapia decisional, método ablativo, ver y tratar. Más aún. A ver, veamos. Desde el año 2006 a 2011, miren el Papa Nicolau, unas coberturas para diagnosticar cáncer, bajísimo, ¿no? 3.7, 4.7. Pero miren, lo curioso es que fue elevándose poco a poco. 2009, 6.9, pero bajísimo. ¿Qué pasó en el tiempo? Ya estamos acá con el 2012, 2013, 2014. Miren las coberturas para prevención de cáncer de cuello uterino, cómo suben a 22%, 22%, 29%, 2015, 31%, 2016, 32%. ¿Cómo va subiendo? Pero sigue siendo una cobertura baja. Para tener algo eficaz y se demuestre una caída del cáncer en forma dramática, tenemos que llegar a un 80%. Pero ¿qué más tenemos? ENDES, esto es ENDES, 2018. Para el 2018, a nivel nacional, el 61%, 62% de mujeres entre 30 y 59 años se hicieron Papa Nicolau. O sea, la mujer está empoderada con su Papa Nicolau. Miren cómo hemos subido hasta el 69%. ¿Qué más tenemos? Que de estas mujeres, a nivel nacional, el 82% tuvieron su resultado. ¿Y qué más tenemos? Como el cáncer de cuello uterino desde el año 1968 hasta el 2012 ha tenido un descenso significativo. Y si comparamos con Globocán 2012 con 2018, también se observa una caída del cáncer de cuello uterino. Entonces nosotros sí tenemos un programa de prevención a base de Papa Nicolau, que no tenemos los resultados precisos que quisiéramos porque no se ha reforzado, pero sí hay un programa. Es lo que tenemos que hacer. Y ha funcionado, porque del 43% al 21%, es alrededor del 20% de disminución de cáncer de cuello uterino con nuestro programa. Imagínense si en lugar de tener 60%, tendríamos el 80%. Esto caería más. Estaríamos a niveles de países que tienen un buen programa. ¿Qué dice la OPS, la OMS al respecto? Que en países donde ya existe una estrategia de detección apropiada, o donde ya haya un despistaje, se debe mejorar, y donde sea apropiada, se debe utilizar el BPH como prueba inicial. Y nosotros tenemos un programa, sí, hay que reforzarlo. No es que tenemos en cero, sí tenemos, y está demostrando resultados. Lo que sucede es que hay que reforzarlo y no destruirlo. ¿Qué dice cuando se quiere recomendar ver y tratar con crioterapia o el proceso estándar? Y acá está subrayado en rojo. Se causa menos daño con la citología seguida de colposcopía. Es cierto, como lo dije anteriormente, el sobretratamiento cuando se hace ver y tratar es muy elevado. Entonces tenemos que hacer el estándar. ¿Qué más dice la OMS al respecto? Para hacer un tratamiento de ver y tratar, tenemos que tener una confirmación histológica. Y cuando hacemos un tratamiento con LIP, los beneficios son más grandes. ¿Listo? Pero si no tenemos un programa, hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Como en países donde
la incidencia es tan alta que hay que hacer ver y tratar. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos nosotros sobre tratamiento? Miren a todo lo que se puede someter a una mujer que en su mayoría está sana. Primero que puede haber enfermedad residual y hay que tratarlas posteriormente. Se pueden dañar órganos adyacentes, puede haber un sangrado importante, puede haber muerte materna. El estado del PBH se aclara si comparamos LIP con crioterapia, ¿quién aclara más el PBH para ver cómo va a ser el futuro? Hay infecciones, hay partos prematuros. También se ha visto que las cesáreas están en aumento cuando se hace ver y tratar. Hay abortos espontáneos, enfermedad pélvica inflamatoria, sangrados menores. Está bien, cuando una mujer tiene lesión de alto grado y se tiene que tratar, pues estas complicaciones son esperadas. Pero si la mayoría de mujeres no tienen por qué tratarse, nosotros no tenemos por qué someterlas a estas complicaciones. Con ese preámbulo, ¿qué hacemos con ver y tratar, con método ablativo o con terapia excisional? Creo que ver y tratar sale, ¿verdad? Nos quedamos con terapia excisional y método ablativo. A ver, ahora, ¿cuál escogemos? ¿Cuál de los dos es mejor? Para eso voy a ver un poquito lo que dice nuestra directiva, aprobada el 26 de junio del 2019. Existen varios anexos. El anexo 5 señala qué hacemos cuando se hace IVA. ¿Listo? Porque hay lugares donde no hay Papa Nicolau, donde no hay pruebas de PBH, entonces hay que hacer algo. Sí, definitivamente. Entonces, hacemos IVA. Si sale negativo, controla 2 años. Si sale positivo, la recomendación es hacer colposcopía y hacer todo el estándar que corresponde. Si esa área no tiene colposcopio, ¿qué se debe hacer? El siguiente paso es mandarla a un centro de referencia donde sí hay colposcopía. ¿Para qué? Para hacer toda la rutina. ¿Con qué intención? De simplemente no hacer sobretratamientos. Y si no tenemos nada de eso, no tenemos colposcopios, no tenemos biopsia, no tenemos, bueno, pues recién se hará algo, ¿no? Que es ver y tratar, con previa biopsia, para ver después cómo estamos. Pero no podemos hacer de frente IVA y saltarnos a hacer ver y tratar sin hacer el estándar correspondiente. Entonces, este anexo 5 tiene que ser bien interpretado. No autoriza a saltarnos a hacer ver y tratar, no señor. Hay que quemar estas etapas. Y si yo no tengo esto, colposcopio, equipo de CONOLIP, etcétera, pues tengo que exigir a mis autoridades que equipen mi centro de salud. Entonces, ver y tratar, ¿tiene un sitio? Sí, probablemente tengo un sitio. Y voy a leer esto. ¿Cuándo haría ver y tratar? Por razones estrictamente geográficas, donde no se puede acceder fácilmente, donde el recurso tecnológico, infraestructura y personal de salud no sea adecuado. Ahí sí podría tener un sitio de ver y tratar, pero, acá hay un pero, con un equipo itinerante, permanente. Es decir, no puede capacitarse a todo el mundo. No, tiene que ser un solo equipo permanente que estén recorriendo todo el país, ¿no? Bajo una estrategia adecuada donde la comunidad participe. Quizás podría ser ese el lugar de ver y tratar, pero no así en forma indiscriminada. No podemos hacer ver y tratar, por ejemplo, en San Martín de Porres, en Breña. Me imagino, por ejemplo, que Salud, imposible que haga esto, ¿no? Me imagino. Bien, entonces nos quedamos con terapia excisional, método ablativo. ¿Qué hacemos? Entonces, para decidir entre uno y otro, tengo que ver las ventajas y desventajas. Y para ello, tengo una respuesta. ¿Qué método tiene más recurrencia? ¿Y qué método me traería más probabilidad que la mujer tenga cáncer de cuello uterino post-tratamiento? Entonces, la que tenga menos recurrencia y la que tenga menos probabilidad de hacer cáncer de cuello uterino post-tratamiento, creo que sería la respuesta ideal. A ver, veamos qué sucede. Entonces, si yo elimino el virus papiloma humano, entonces la paciente no va a tener recurrencia, ¿verdad?
Porque si no hay virus papiloma humano, no va a haber NIC y no va a haber cáncer. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Entonces, cuando una paciente tiene tratamiento por Conolip, a los 24 meses tiene una persistencia de este virus de alto grado de 9%. Cuando hago crioterapia, la persistencia del PBH de alto riesgo a 24 meses es 18%, o sea, el doble. Por lo tanto, ¿quién haría más recurrencia? Saquen la cuenta. Más. Cuando hacemos tratamiento con crioterapia, esta es la media, a 24 meses, la persistencia es de 48.4% en crioterapia. Y cuando hago Conolip, la persistencia es 28.2%. La mitad. En cambio, cuando hago un cono frío, 19.6%. Entonces, ¿quién tiene más persistencia? Crioterapia. Entonces, ¿quién podría tener más recurrencia? Y en el tiempo, ¿quién podría hacer más cáncer? Más todavía. Esto es en relación al clearance del PBH. Si crioterapia tiene un odds ratio de 1, o sea, lo aclara como 1. El Conolip, su odds ratio es de 2.36. O sea, lo aclara más. ¿Listo? Y su P es 0.01, o sea, es significativo. ¿Quién aclara más? El IP. Entonces, ustedes vayan sacando su cuenta. ¿Quién podría tener más recurrencia? Hay un dato muy importante. Cuando se hace la medida, quién aclara más, quién tiene más recurrencias, es después de 2 años. Acá hay un estudio que los resultados son a los 12 meses. Y a los 12 meses, en relación a la recurrencia, la crioterapia con el IP son semejantes. ¿Listo? Pero 12 meses es muy poco. Algo importante es en la evaluación post-tratamiento. Yo tengo que tener mi zona de transformación que no se modifique mucho. ¿Para qué? Para poder hacer un buen seguimiento. Entonces, ¿quién modifica más la zona de transformación? ¿El Conolip o la crioterapia? El odds ratio de crioterapia para modificar la zona de transformación es de 18.6. El odds ratio que modifica la zona de transformación para Conolip es 3. O sea, 6 veces más modifica la crioterapia la zona de transformación. 6 veces más tendría dificultad para hacer una colposcopía. Esto es importante, por supuesto. La lesión puede estar dentro y yo no la estaría viendo. Y también sería una de las causas por las cuales hay más recurrencia y más adelante más cáncer en pacientes tratadas. Cuando hablamos de cáncer de cuello uterino tenemos 2 tipos, tipo 1, tipo 2. Tipo 1 es el que conocemos, ese que exofítico. Tipo 2 es aquel que crece, digamos así, por debajo del epitelio. Entonces, si yo tengo que mi zona de transformación se ha transformado y esta ya se introduce, probablemente el tipo 2 estaría aumentando en estas pacientes y estaría ocultando el cáncer, que sería una de las razones por las cuales hay más recurrencia y hay más cáncer. Y eso se ve así, a 10 años. Anteriormente hablamos de clearance de PBH, luego hemos hablado de recurrencia de NIC, ahora vamos a hablar quién hace más cáncer en un seguimiento de 10 años. Fíjense, crioterapia, el odds ratio, 2.9, o sea, 3. Y cuando de base había un NIC 3, 4. Sobre otro tipo de tratamientos, en este caso sobre el Conolip. Entonces, de acuerdo a este estudio, pacientes manejadas con lesiones de alto grado con crioterapia han hecho más cáncer en el tiempo. Y eso tiene sentido. Aclara menos el PBH. Hay más recurrencia de NIC. Se modifica la zona de transformación y hay más cáncer. ¿No? Es lógico. Otro tipo de estudio. ¿Quién hace más cáncer después del tratamiento de NIC? Tomamos acá el odds ratio
como riesgo relativo univariado y acá está multivariado. Fíjense, cuando el método es incisional, el riesgo de hacer cáncer es como 1. Cuando hacemos crioterapia, el riesgo de cáncer es 6.3. Cuando hacemos el análisis multivariable y el método decisional lo tenemos como 1, el crioterapia es como 7.5. ¿Listo? O sea, en el tiempo, ¿qué pacientes hacen más cáncer? ¿Las que tuvieron Conolip o las que tuvieron crioterapia? Las que tuvieron crioterapia. Y las razones ya las dije anteriormente. Entonces ustedes ya vamos decidiendo, ¿qué hacemos? ¿Crioterapia o hacemos un Conolip? Cono frío tiene sus indicaciones precisas. Y eso vamos a verlo después. ¿Qué dice la OMS al respecto? En relación a la termoablación. Ahora vamos a hablar de la termoablación. Hemos comparado un poquito LIP con crioterapia, ahora vamos a hablar de la termoablación. 2019, que es donde recién se comienza a recomendar. ¿Ya? Para yo hacer un tratamiento tiene que ser con colposcopio. Y si no hay, bueno, ni modo, tendrá que hacer a simple vista. Pero ya hemos visto las bondades del colposcopio. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué más dice al respecto? ¿Y por qué colposcopio? Porque tengo que saber, la OMS lo dice, qué tipo de zona de transformación es. Una cosa es que tengo una tipo 1, tipo 2, tipo 3, y eso me va a determinar qué tipo de tratamiento. Va a ser un tipo 1, tipo 2, tipo 3, y hasta dónde llega mi termoablación y hasta dónde llega la crioterapia. Eso va a depender también en la elección. Otra cosa muy importante es que se debe confirmar histológicamente la lesión. O sea, también se recomienda, pero donde no haya, como dijimos, ni modo, pues se tendrá que hacer bajo una estrategia, ver y tratar, con el precio grave que se tiene que pagar. ¿Cuál es? Sobretratamiento. Entonces estamos viendo algunas recomendaciones de lo que es termoablación. Cuando se quiere, ¿qué se recomienda? Conolip, crioterapia o termoablación. ¿Qué dice? Evidentemente, los pacientes se van a beneficiar más con Conolip. Esto es Conolip. Ahí no hay ninguna duda, creo que ya todos lo hemos comprendido así. En cambio, cuando se compara crioterapia con termoablación, no hay diferencia. El éxito llega alrededor de 90-91%. Pero cuando se aplica un poquito más la termoablación, puede llegar a un éxito de un 94-95%. Pero eso son comparaciones, ojo, entre termoablación y crioterapia. ¿Qué más? Hay un estudio importante de Randall, después lo vamos a analizar, que es uno de los estudios donde se basan para recomendar la termoablación. En realidad, todo esto es una comparación entre termoablación y crioterapia. Pero acá hay otro datito importante. Cuando hacemos crioterapia, la tasa de cura es 74%. Cuando hacemos Conolip, la tasa de éxito es del 92%. ¿Listo? Entonces, todo esto solamente compara la crioterapia con la termoablación. Y acá tenemos este metaanálisis, ¿ya?, de Randall, donde se encuentra que la tasa de curación es semejante al Conolip. Pero esto es importante, fíjense. También dentro de los resultados, ¿qué dice? Que los estudios han tenido una heterogeneidad significativa. Eso se tiene que tener en cuenta. ¿Qué significa significativo? La edad, el diagnóstico, el número de pacientes, etcétera, que hacen que las muestras, que los estudios no sean homogéneos. Y eso es muy importante para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué dice? Que cuando se tiene NIC1, el éxito de curación puede ser 93%. Y cuando se tiene NIC3, el éxito de curación es 87.5%. Entonces, como ustedes pueden ver, NIC1 no se trata. Esto hace, por ejemplo, es uno de los puntos que hace que este estudio sea muy heterogéneo. ¿Qué más tenemos? Solamente hay un estudio de este metaanálisis controlado y randomizado, donde la tasa de éxito para NIC2 y más fue del 81%. Entonces, con toda esta data, sí se tiene algo interesante en relación a la termoablación, pero no
se puede decir que está validado para tomarlo como una terapia estándar. ¿Y qué dice nuestro colegio médico? Todo método tiene que ser validado. Pero sí es interesante. Entonces, ¿qué se recomendaría? Estudiar más. Más aún, hay un estudio recién publicado en 2019 que compara termoablación, crioterapia y CONOLIP. Pero este estudio es un piloto, da sus primeros resultados a los 6 meses. El tiempo es muy corto, demasiado corto. ¿Pero qué encuentran? Que los pacientes que tuvieron crioterapia, la tasa de éxito fue de 60%, las que tuvieron termoablación, la tasa de éxito fue 64%, y los que tuvieron LIT, la tasa de éxito fue 67%. O sea, de todas formas se observa que con LIT hay más éxito, pero es muy pronto, es demasiado pronto. Lo que sí se encontró es que solamente el 31% de las pacientes con IVA positivo se comprobó que había una lesión de alto grado. O sea, hubo un sobretratamiento del 69%. Mucho, pues. Por eso es otra razón por la cual ver y tratar no debe de ser utilizado. Entonces me quedo con terapia decisional y método ablativo. ¿Qué debo usar? ¿Ustedes qué opinan? Me quedo con terapia decisional, ¿verdad? Ya llegué a terapia decisional, ¿ya qué hago? ¿Cono olivo o cono frío? El cono frío tiene indicaciones precisas, como por ejemplo una colposcopía no adecuada, donde el cuello esté retraído, esté lateralizado, que me impida hacer un cono olivo. Donde encuentre, por ejemplo, una lesión glandular, donde se recomienda hacer un cono frío. O probablemente la paciente sea alérgica a la silocaína, donde se recomienda hacer un cono frío. Entonces, ¿con qué me quedo? Con cono olivo. ¿Listo? Y tiene ventajas, por supuesto que tiene ventajas el cono olivo. La pieza operatoria me va a decir si hubo enfermedad microinvasiva. La pieza operatoria me va a decir si hay un componente glandular. ¿Cómo están los márgenes? A través de la colposcopía voy a hacer el cono que yo desee, un cono tipo 1, tipo 2, tipo 3. Me va a permitir, incluso si yo quisiera hacer un tratamiento de ver y tratar, ver en qué terminó, si tuvo una inflamación microinvasiva o no. ¿Listo? Y las imágenes que quedan me van a permitir me va a facilitar reconocer el mismo. Entonces, definitivamente las ventajas son muy importantes. Ahora, yo tengo que hacer seguimiento. ¿Cómo hago mi seguimiento? Para eso vamos a ver la recurrencia, ¿no? Y la recurrencia se presenta de acuerdo a la edad, al tipo de zona de transformación, a la extensión de la lesión, a los márgenes endocervicales y exocervical comprometidos y al aclaramiento del BPH. Entonces, de acuerdo a ello, yo voy a hacer mi recurrencia. ¿Y qué tenemos para ello? Seguimiento. Acá en este estudio, pacientes que tuvieron tratamiento con NIC, el 10% de estas en el tiempo hicieron cáncer. ¿Qué se encontró? ¿Qué se encontró? Que el margen más representativo, que con una P significativa para hacer cáncer, es el profundo. Estuvo comprometido el margen profundo. Entonces, tengo que tener en cuenta, mi margen profundo o el endocervical estuvo comprometido. En este otro estudio, ¿qué dice? Que cuando el espesor del epitelio tiene 2 milímetros o más con células anormales, la probabilidad de hacer cáncer después es mayor. Y si eso se asocia a mujeres mayores de 35 años, también. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el margen endocervical comprometido, tengo que el espesor tenga más de 2 milímetros comprometido y que la mujer tenga más de 35 años. En este estudio que encuentro que el PBH tiene mayor sensibilidad para pronosticar recurrencia que los márgenes. Entonces, ya que otra cosa, otro factor encuentro acá, que mi seguimiento podría ser viendo si hay o no hay aclaramiento del PBH, pacientes post tratamiento. Pero, ¿qué dice acá también? Que cuando yo asocio márgenes y PBH, la sensibilidad puede llegar al 99% como predictor, asociando esos dos marcadores. No olvidemos que cuando tengo márgenes comprometidos, hasta el 20% pueden tener recurrencia. ¿Qué pasa cuando tengo una escisión completa? Márgenes libres. La probabilidad de recurrencia es de 6.3%. Y si sus márgenes son incompletos, son comprometidos, la recurrencia sube a 17%. Y si el cono fue mal hecho, la recurrencia fue del 34%. Entonces yo ya voy viendo que muy importante para mi seguimiento es la edad,
el aclaramiento del PBH, el compromiso del borde endocervical, el espesor comprometido de 2 milímetros y si la mujer tiene más de 35 años. En este otro estudio, ¿qué encuentro? Que si yo mezclo la citología con el PBH, el rendimiento es mucho mejor. O sea, asociar. Nosotros acá, ¿qué encontramos? Encontramos un 17% en nuestro hospital, 17% de recurrencia, pero qué dato importante, que fue antes de los 2 años. O sea, mi recurrencia fue antes de 2 años. Y otra cosa muy importante, también de nuestro hospital, Loaiza, en pacientes con cono, por lesión de alto grado, el 7% de pacientes en el cono se encontró microinvasivo e invasivo. ¿Listo? Esa es la ventaja que me da hacer un cono, que no me daría un método ablativo. Y esto es importantísimo. ¿Con qué hago el seguimiento finalmente? Si yo hago 2 co-test, la probabilidad de cáncer a 5 años de 1.5. Entonces, este sería el ideal. PBH más citología. ¿Listo? Si yo hago 2 citologías, 2.7. Si hago 2 pruebas de PBH, 2.7. Igual. O sea, no podemos eliminar nuestro Papa Nicolau ni siquiera para el seguimiento. Ahora, acá tenemos que ver coste-efectividad, ¿verdad? Yo se los dejo a esto y ustedes analicen con qué harían su seguimiento. Pero lo que se recomienda actualmente es BPH al año. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero hacer mi ConoLip, acá siempre tienen que tener su colposcopio, su equipo de electrocono con un espéculo de teflón para que la mujer no se vaya a quemar y siempre con su aspiración de humo. Si no tienen aspiración de humo y no tienen colposcopio y no tienen este tipo de espéculo, no se hace cono. No podemos nosotros poner en riesgo a la paciente. Y acá tenemos un aparataje sencillo, lo usamos nosotros para anestesia local, porque el tratamiento es ambulatorio, una jeringa dental, con 4 cartuchos con epinefrina, y acá están las diferentes asas, ¿no? Este es de 2 por 1 centímetro de profundidad, de 1 centímetro por otro centímetro de profundidad. Si yo hago un cono, una sola pasada, voy a tener una profundidad de 10 milímetros. Si a esto le agrego la asa más pequeñita, podría llegar a una profundidad de 2 centímetros. Hay asas que son de 2 por 2, es decir, la profundidad podría ser de 2 centímetros. Y si a eso yo le agrego posteriormente esta asa pequeñita, podría llegar hasta 3 centímetros. Pero esto es, como dijo nuestro amigo Carlos Urrutia, depende de la habilidad de quien ya sabe hacer un ConoLip. Si no, cono frío, para no complicarnos la vida. Y ya saben, entonces, nuestro cuello uterino, tipo 1, tipo 2, tipo 3. La colposcopía me va a permitir hacer un tratamiento adecuado que ver y tratar, ¿verdad? Acá está viendo las asas, nuevamente. Ya, es una pacientita, ya sabemos, hacemos su colposcopía, su epitelio blanco. Ahí colocamos la anestesia periférico, siempre posterior, la comisura 9, luego la comisura 3 y finalmente anterior, ¿no? Hacemos su pasadita y así queda el postcono. Y ahí estaríamos con una electrodesecación. Nunca se debe tocar el endocervix, ahí es donde se estenosa. Y ahí ponemos un taponcito, por si acaso. Generalmente no necesita, pero para ejemplo estamos colocando un taponcito. Siempre se debe marcar el labio anterior. En caso el margen le sale comprometido, el patólogo les va a decir qué margen es y ustedes pueden ampliar ese margen. Y miren, post-colposcopía, post-tratamiento LIP, la zona de transformación es fácil de identificar. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento? La prevención. Nadie habla de prevención. No puede ser. Entonces, nosotros para prevención, que no nos va a costar nada, vamos a evitar que las mujeres se enfermen, tenemos muchos años. O sea, no debemos de desesperarnos. ¿Y cuáles son los cofactores que nos van a hacer que la mujer, una vez que se infecte, progrese a lesión de alto grado? Acá los tenemos los cofactores. Los más importantes, bien establecidos, son el tabaco y la edad, la edad muy temprana de inicio de actividad sexual. Y aquí tienen el resto. ¿Qué pasa con unas mujeres adolescentes? Fíjense, el 11%
de mujeres de secundaria ya tienen relaciones. Y el 36% de estas mujeres tienen antes de los 14 años. O sea, tenemos mujercitas muy jóvenes. Y el epitelio, como muy bien se dijo anteriormente, es muy delgadito, fácil de infectarse. Promedio de hijos, vieron, 1 a 2 hijos se eleva el riesgo de hacer cáncer de cuello uterino. Nuestro promedio es de 3. Nuestras mujeres tienen un promedio de 3 hijos. Su riesgo ahí está. Miren, esto es importante. 2018, ENDES, el 24% de personas de menos de 15 años fuman todos los días. O sea, si dejamos de fumar, no solamente vamos a prevenir enfermedades cardiovasculares, sino cáncer de pulmón, cáncer del aparato respiratorio superior, cáncer de cuello uterino, etc. Otra cosa importante, cuando se estudian las 55 economías con mejor PBI, ¿en qué lugar está el Perú? 25. Le ganamos a Chile. Esto es del 2019. O sea, no somos un país pobre. Cuando hacemos el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, hemos mejorado en relación al año pasado, 0.75. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, miren a Noruega, 0.95. Suiza, 0.94. Nosotros estamos en el puesto 89, con 0.75. El último en puesto 189, Nigeria, 0.3. O sea, nosotros no somos un país pobre como para hacer ver y tratar. Nosotros tenemos que aplicar algo estándar para que la mujer tenga un tratamiento adecuado. Y más aún con lo que ya les dije, el Papa Nicolau, a nivel nacional, no, perdón, este es el conocimiento. Miren, el 52% de las mujeres saben que el VIH causa cáncer. O sea, acá tenemos en qué regiones se conoce más y qué regiones se conoce menos. Y si sabemos que el 60% aproximadamente se hace Papa Nicolau de las mujeres en edad de riesgo y que el 82% recogen su resultado, ya pues. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hemos tenido un descenso? Fácil, porque no se están haciendo los esfuerzos necesarios. ¿Y qué tenemos, por ejemplo? Esto ya fue el 2017, acá, en el plan para prevenir cáncer de cuello uterino. Había que capacitar a 650 colposcopistas. ¿Ya se capacitaron? Y creo que esta es la última. Esto lo encuentran también en este plan nacional de cuello uterino 2017-2021. Esto está en la página web. Amazonas, que no haya un equipo de cono, en Ancash tampoco, en Apurímac tampoco. ¿Se imaginan si todo esto estuviera equipado y tuviéramos los 600 colposcopistas? Entonces estaríamos a unos niveles mucho inferior de cáncer que lo que tenemos actualmente. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros y esperaremos algunas preguntas para aclararles. Gracias. Buenas. Vamos a ver un video de un conolip. Ojalá se pueda ver. No está editado. Y se trajo ese video no editado a propósito. Porque una cosa es pasar algo fácil y otra cosa a veces cuando hay un poquito de complicación. Estamos preparando. Listo. Entonces ya vimos que antes de hacer el cono, le hacemos la colposcopía, ¿no? Tenemos que tener colposcopio, todo nuestro equipo, el chile para determinar la zona, y vemos creo que no abre. Qué mala suerte. Ahí está. Listo. Ojalá que abra. Este conito ya le pusimos la anestesia. Generalmente hacemos un cartuchito a nivel de radio 6, 9, 3 y a las 12. Silocaína con epinefrina. Los cartuchos dentales, y siempre usamos la jeringa también dental, con una aguja de cárpule. Siempre usamos un asa de 10x1. Qué pena, no se puede abrir. Bueno, mientras intentamos abrirlo, podemos ir resolviendo las preguntas. Ahí está. Ahí está.
Ya, por si acaso no está editado, ya la paciente ya está con su anestesia. Entonces, antes de hacer el cono lip, medimos el asa y hacemos una pasada simulada. Yo para ahí ver si voy a sacar toda la lesión, si va a quedarme algo en el labio anterior o va a quedar algo en el labio posterior. ¿Listo? A veces es necesario hacer 2, 3 pasadas. Entonces ya hicimos la simulación. Fíjense, ya simulamos. Listo. Entonces hacemos el cono. Yo lo hago en 70 en corte y 40 en coagulación. Listo. Ustedes pueden darse cuenta, ahí está, y se trabó. ¿Verdad? No se desesperen. A veces hay que sacar todo el asa y se termina por el otro lado. En este caso ya estaba ya un poquito fácil, así de que lo único que se hizo fue con una pinza, se traccionó y se terminó de hacer el cono. Perfecto. Pero miren el labio anterior, me quedó enfermedad. Y ahora tendremos que hacer otra pasada. ¿Listo? Acá está, miren, el labio anterior me quedó enfermedad. ¿Listo? Pero antes vamos a hacer un cono en sombrero. Hacemos la zona de transformación, ya estamos colocando la asa más pequeñita y estamos haciendo, ampliándonos al conducto. O sea, ya tengo ya una profundidad de 2 centímetros. ¿Listo? Lo retiramos. Ahí pueden ver la profundidad y acá el cono anterior. Y lo que me queda. Siempre tratar de hacer la parte superior al último para que la sangre no chorree y no nos tape todo el campo operatorio. Y hacemos la pasadita. Listo. Entonces este cono tuvo 3 pasadas, así se informa. Zona de transformación, conducto endocervical y labio anterior. Y las piezas se mandan por separado. Luego tenemos que hacer hemostasia. Ahí ya cambiamos a una bolita. Generalmente la hago en 50-50. Como les dije, hay que, generalmente lo que se coagula, se cauteriza, son los márgenes. Acá está el endocervix. No hay que tocar eso. Acá hay un poquito de sangradito en el labio anterior. Vamos a ver cómo se cauteriza un poquito los gérmenes. En caso me quede la enfermedad comprometida, muchas veces no hay enfermedad, porque al momento de cauterizar, miren, estamos cauterizando el estroma. ¿Ya? Si es que me quedó margen, ahí lo estamos destruyendo. Y como vamos a generar un proceso inflamatorio, eso también va a ayudar a destruir si es que ha quedado algo de enfermedad. Y esa es una de las razones también por las cuales tenemos recurrencias de 5% aproximadamente a nivel mundial, ¿verdad? Abajo en el labio posterior está mojando un poquito acá. Nos falta hacer... En realidad no hay sangrado. Nunca se olviden, silocaína con epinefrina. Y nosotros, el que habla, a veces usa 4 cartuchos. Depende del tamaño del cuello uterino. A veces con 2 cartuchitos es suficiente. Pero siempre en los 4 puntos, ¿no? A las 6 y periférico al cono. A las 3, a las 9, a las 3 y a las 12. Periférico, suficientes. ¿Listo? Ya, miren, fíjense, no estoy tratando de tocar, ya estoy tocando, ¿ve? Otra vez cauterizando un poquito más las partes laterales, por las razones que se les dijo anteriormente, aseguramos la hemostasia y probablemente también estemos eliminando restos de NIS que haya quedado. Ya, yo creo que ya es todo. A ver si falta un poquito más de... controlar la hemostasia. El otro lado estamos también haciendo el mismo procedimiento. Ahí nos aseguramos del margen también. Fíjense el cuello, el cuellito no se toca. ¿Ya? Y ahí se puede colocar un taponcito y si quieren también lo pueden, si tienen solución de Moncel, mejor. Encima nomás le colocan Moncel, fabuloso. Es una película que como si se pincelara. Le falta poco.
No es un procedimiento difícil. Hay que tomar todas las precauciones. Dentro de las precauciones está hacer, miren, la hemostasia se facilita con el colposcopio. Este cono se ha hecho con colposcopio. No se ha hecho a simple vista. Mis márgenes, todo me aseguro con mi colposcopio. ¿Ven? Y acá ven rojito, crudo, es el endocérvix. Hay que tratar de no tocar ello para que no se estenose. Listo. Ahora sí, gracias. Hola, hola, hola. Bien, entonces se escucha para hacer algunas preguntas que tenemos aquí. Bien, doctores, nos piden por favor repetir cuáles son las lesiones colposcópicas que se ven en el adenocarcinoma. La lesión colposcópica más frecuente es que se parezca a una metaplasia inmadura. La segunda en frecuencia es la lesión sobreelevada. La tercera en frecuencia es la lesión en parches, ¿verdad? ¿Qué más podemos tener? La lesión papilar, que se puede, en los casos raros, en los casos infrecuentes se puede parecer a un condiloma, un racimo de uvas. La otra lesión es la lesión, la apertura grande de los vasos, de las criptas, que es la lesión más específica de las lesiones glandulares. Es decir, si nosotros vemos esa lesión, es muy probable que tenemos una lesión glandular. Es tan específica que es la única de la terminología glandular que se ha incluido en las terminologías colposcópicas del Congreso de Río. ¿Ya? Entonces vamos aquí a ver las imágenes rápidamente para que ustedes puedan ver. Nuevamente, la que le mencioné, la metaplasia inmadura, la más frecuente de lejos. La segunda lesión, la glandular elevada, la lesión elevada. La tercera es la lesión en parches, ¿ya? La más específica es la apertura grande de las criptas, luego le sigue la lesión papilar y la lesión gemación. La lesión gemación también es específica de la lesión glandular, pero no es su especificidad no es tanta como la apertura grande de las criptas. ¿Listo otra pregunta? Sí, otra consulta es la utilidad de microhisteroscopía en lesiones de canal. Ya. La histeroscopía, ¿no? Existe la histeroscopía de oficina con la aplicación de ácido acético. Si bien es cierto, una revisión sistemática sobre este tema no existe. ¿Por qué no existe? Porque recién, ¿qué hacer si una mujer tiene más de 35 años, tiene una zona de transformación tipo 2 y el curetaje endocervical te ha salido positivo? Es decir, ¿qué tanto de cuello, y tiene deseo de fertilidad, qué tanto de cuello debes extraer? Muchos autores sugieren, porque no recomiendan, porque no hay un estudio prospectivo que nos diga que esto hay que hacer, sugieren la probabilidad de hacer, una histeroscopía de oficina con la aplicación de ácido acético. ¿Cuántos reportes tenemos? Aproximadamente en el mundo tenemos tan solo 4 o 5 nada más. No tenemos más. Y con escasos casos, de decir, me refiero a 10 casos, 7 casos. ¿Qué se ve? Que no tiene utilidad. Es decir, si la lesión en el curetaje endocervical te sale positivo y tú tienes que hacerle un cono, ese cono que es un cono grande, profundo, y el recono te sale positivo, es decir, vas a tener necesariamente que sacar un cono más grande en la cual te va a lesionar profundamente el cuello. Y por lo tanto, la utilidad que se reporta de la histeroscopía o la histeroscopía de oficina del canal con aplicación de acético, hasta ahora no hay ninguna validación de este tema. Tenemos otra consulta que nos dice, doctor, por favor, ¿ha tenido alguna experiencia en la colocación de plasma rico en plaquetas en cuello uterino luego de un procedimiento excisional para la regeneración del tejido? No, personalmente no he tenido ninguna experiencia al respecto. No sé si tú, Carlos, hayas tenido. No, tampoco. No tengo ninguna experiencia al respecto. En caso de una paciente nulípara con lesión de bajo grado persistente, ¿se puede optar por realizar crioterapia? No, la lesión de bajo grado no se trata. Si es que hay mucha duda,
lo que se tendría que hacer a ese NIC1 persistente de larga data, hacerle un estudio de P16. Si ese P16 sale positivo, entonces ya no sería una lesión de bajo grado, sería una lesión de alto grado. Y lo recomendable, hemos dicho, sería hacer... Ahora hay que ver cómo es la colposcopía, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y de acuerdo a ello nosotros hacer el tratamiento que corresponda. Yo soy de las personas, de los médicos, que necesariamente tenemos que tener la pieza operatoria completa para finalmente decir, ¿la curamos? ¿No la curamos? ¿Cómo va a ser su seguimiento? Pienso que la terapia excisional, en este caso, sería el más recomendable. Con su P16, por supuesto, ¿no? Positivo. Muchas gracias por las ponencias, doctores. Nos dicen también, en casos de adenocarcinoma, ¿se realiza cono frío? ¿En qué casos de adenocarcinoma se realiza cono frío y no cilindro cono? Entonces, aquí vamos a diferenciar lo que es la citología de la anatomía patológica. ¿Ya? Si nosotros estamos ante la citología de una lesión glandular atípica, ya sea que favorezca la neoplasia, una AGC o AIS o el adenocarcinoma invasor, nuevamente, la regla ¿cuál es? Que todas de ellas vayan a colposcopiado, ¿no? La excepción ¿cuál es? La excepción es que la lesión del AGC, que el patólogo nos reporta células endometriales, ellas no van a colposcopia directamente, ellas van de frente a biopsia endometrio y curetagio cervical. Listo. Existe, ¿en qué casos debemos? La regla ¿cuál es? Sacar un cono profundo, como mínimo, 2 a 2.5 centímetros. ¿Recuerdan el gráfico que les mencioné al inicio? Que prácticamente el 80% a 90% de las lesiones se encuentran en el tercio distal y en el tercio medio. Por lo tanto, cuando hacemos manejo de cono, tenemos que hacer un cono profundo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre cilindro cono y un cono profundo, un cono frío? Es que básicamente se va a estar orientado a la cantidad de estroma que de la extracción. Recuerden ustedes que una mujer que no ha tenido hijos, el canal no cervical no está distendido. Por lo tanto, hacerle un cilindro cono no tiene sentido. Pero una mujer que tiene multípara y la lesión está en el canal y con el cual se espera que el canal esté muy dilatado, es porque eso es lo que se ve, un canal abierto. Entonces, para sacar la zona glandular, irremediablemente tienes que hacer un cono grande, un cono ancho. Esto es lo que la literatura clásica lo llama como cilindro cono. Entonces, ¿en qué casos hacer un cono frío o un cilindro cono? Prácticamente la indicación es más que nada no uno o lo otro, sino la profundidad y el ancho del cono que tenemos ante la paciente que estamos enfrente. Doctor, en el seguimiento citocolposcópico, el PAP y colpo se realiza en una sola consulta o se hace primero PAP y posteriormente colpo en otra consulta, ya teniendo resultado de PAP. Ya. Lo ideal es hacer PBH al año. No tenemos PBH, Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau sale negativo, se nuevamente otro Papa Nicolau. Si alguna vez sale Papa Nicolau positivo, recién pasa colposcopía. Exactamente, eso ha sido la pregunta de siempre, ¿no? Lo que se ha revisado hace unos 3 años, la Sociedad de Ginecología Oncológica Internacional revisó el tema de cómo debe hacerse el seguimiento de lesiones premalignas y concluyó que la mejor prueba es el ADN del virus al año y si no la tenemos el Papa Nicolau. La colposcopía simultáneamente con un Papa no aporta más casos detectados. Por lo tanto, la colposcopía no es el primer paso. El primer paso es Papa Nicolau y en el mejor de los casos sería la prueba del ADN. En caso de NIC 2, 3, ¿se puede hacer cono LIP o es recomendable cono frío? Ya que con este último tratamiento tendría menos recurrencia. El tratamiento estándar es cono LIP. El cono frío tiene sus indicaciones precisas. Cuando nosotros aprendemos a hacer un cono LIP, las recurrencias bajan tremendamente a menos de 4 o 3%. ¿Ya? Lógicamente que con un cono frío voy a tener menos recurrencia, pero la implicancia en una mujer que quiere tener sus hijos va a ser mayor. Ahora, el cono LIP, el cono frío, se realiza ¿cuándo? Cuando tenemos una biopsia, por ejemplo, de microinvasivo, cuando tenemos un Papa Nicolau de AGC, cuando la zona de transformación es tipo 3. Pero nuevamente digo,
Si usted tiene la habilidad de hacer un cono lip profundo, con 2 pasadas, usted usa un asa de 2 por 2 centímetros y luego un asa de 1 por 1, va a llegar a una profundidad de 3 centímetros, suficiente. Si tiene una zona de transformación tipo 1, con un asa es suficiente. Si la mujer es alérgica a la silocaína, tiene que tener otro tipo de anestesia. Esa paciente se hospitalizará y se le hará un cono frío. O sea, las indicaciones son precisas. ¿Cuándo determino NIC1 persistente? El nudo persistente no hay un tiempo establecido. Algunos, por ejemplo, la Sociedad Americana Española recomienda un año y medio para ser persistente. Es más, los españoles, algunos autores están a favor del tratamiento del NIC1 persistente. Pero la Sociedad Americana, las principales sociedades de ginecología oncológica consideran hasta 2 años. ¿Lo debes tratar? Es la gran pregunta. Muchos de ellos, si tienen la posibilidad de un seguimiento cercano con PBH, ¿ya? Entonces ellos mencionan que aún lo puedes vigilar. ¿Ya? Es decir, no hay un consenso a nivel mundial que ni uno persistente sea sinónimo de tratamiento. En ciertas regiones, como por ejemplo en España, donde estuve hace un par de años, ellos ni uno persistente de 1 año y medio lo tratan. Simplemente para reforzar, el NIC1, menos del 5% progresa a lesión de alto grado. Menos del 1% de ninguno llega a cáncer. O sea, no hay que asustarse frente a un NIC1 persistente. La mayoría regresiona, así sea persistente. Pero ahí tengo que ver, mi paciente fumadora, tiene anticonceptivos más de 5 años, ¿a qué detuvo o sea, analizo los cofactores. Y si tengo duda, me puedo ayudar con el P16. El P16 ya está entrando con fuerza en la ayuda diagnóstica. Si es un P16 positivo, ese NIC1 persistente se convierte en una lesión de alto grado, probablemente vaya a tratamiento. ¿Indican óvulos posterior al cono? Bueno, yo particularmente uso bueno, yo no digo marcas, pero diremos el albotil. Que ahí dice que ayuda a cicatrizar, etcétera, ¿no? Que lo que se debe hacer es abstención sexual durante 2 meses, no ejercicios muy bruscos, ¿no? Y si es una zona contaminada, ¿no? El óvulo que yo use, ya les dije, y de repente un antibiótico profiláctico, ¿no? Porque es un área contaminada. Personalmente, pues, ¿qué hay sobre literatura sobre un cono? Sobre después de un cono hacer, darle óvulo, pues, no hay mucha literatura, además hay discordancia. Personalmente, ¿qué es lo que hago? Si es un cono frío, yo no, sinceramente, no doy un óvulo. Pero cuando trato un cono libre, en la cual hago 2 pasadas, yo sí le doy óvulos. ¿Por qué? Porque recuerden que en el cono frío ustedes lo que hacen es colocar puntos hemostáticos, y esos puntos generalmente son conviquil, que se van a soltar a lo largo de 2 semanas. Y no te va a tener mucho flujo, mucho descenso. Mientras más grande sea el cono lib, la cantidad de sudado, porque te va a producir sudado, va a hacer que los genes proliferen. Es por lo tanto, cuando un cono lib grande, es decir, 2 pasadas o más, yo sí doy óvulos personalmente. Cuando un cono lib una sola pasada, personalmente no doy óvulos. ¿Cuáles son las 3 muestras que se obtienen para la biopsia? ¿Cuáles son las 3 muestras que se obtienen para la biopsia? No entiendo la pregunta. Las 3 biopsias. No se entiende completo, ¿no? En caso de lesión de alto grado en resultado de PAP en una paciente de 66 años con distopia genital total, ¿cuál sería la siguiente conducta? Cono. Si esa paciente va a colposcopía, de todas formas, ver si hay una lesión, ver su tipo de zona de transformación, pero lo más seguro es un cono definitivo. Exactamente, es cono. La conducta es cono. Recuerden que la lesión premaligna, el manejo de la lesión premaligna está por encima de cualquier manejo de enfermedad benigna, ¿no? Siempre hay que descartar una lesión invasora. Recuerden, la probabilidad de un NIC2, de un NIC3 tenga una lesión infiltrante es de un 5 a 10%, aún en regiones con distopia. Por lo tanto, siempre va cono. Mujeres gestantes que no se han hecho PAP en los últimos 5 años, ¿hasta las cuántas semanas se pueden hacer una citología con resultados fiables? 5 a 12 semanas. 2 semanas.
Sí, está bien. 12 semanas, bueno, ahora por norma, por ser una prevalencia de cáncer de cuello uterino alto, todas las mujeres les hacen Papa Nicolau, ¿no? A todas las mujeres se hace Papa Nicolau en la gestación, sí, pero la mayor rendimiento del Papa Nicolau en mujeres gestantes es antes de las 12 semanas, porque a partir de las 12 semanas ya empiezan los cambios tróficos del cuello producto de la gestación. Y bien empieza la decidosis, lo que hace que el patólogo le sea más difícil interpretar si es una lesión alterada o no, y es por eso que el rendimiento, mejor rendimiento de Papa Nicolau es antes de las 12 semanas. Sobre PAP con resultado CIS. CIS. CIS, carcinoma in situ. PAP con resultado carcinoma in situ, colpo y biopsia, lesión de bajo grado, haría cono. No, primero, si tengo el Papa Nicolau. Primero, Papa Nicolau de carcinoma in situ. Ya, primero vamos a ver, ¿qué dice si la Papa Nicolau no dice carcinoma in situ y la colposcopía te sale ninguno, la biopsia sale ninguno, ¿verdad? Lo que yo haría personalmente, ¿y qué te dice las recomendaciones de la SSP? Tienes que revisar la primera, el Papa Nicolau. Y si el Papa Nicolau nuevamente te sale carcinoma in situ, y lo que hago hacerle es una nueva colposcopía, porque recuerden que el valor predictivo es alto, el Papa Nicolau, y si es que está ahí una lesión, hay que buscarla fundamentalmente si es carcinoma in situ. Recuerden que el término de discordancia citohistológica, citocolposcópica, ya está pasando al desuso. Hay ciertas regiones como América o Francia no están usando este término. Es más, muchos recomiendan que ese término de discordancia citohistológica debería salir. Cuando ustedes revisan la nueva guía de la ASSP, no la incluyen. ¿Qué recomiendan ellos? Revisar las láminas. Y si aún así no lo encuentras, tienes que hacer la biopsia. Si en el segundo episodio te sale nuevamente un Papa Nicolau y la biopsia sale negativo, recién ahí, en una segunda instancia, harías un cono, ¿verdad? Un cono. En este caso sería cono frío. Si en cono lip más top hat me sale el reporte, sale que continúa compromiso glandular, ¿le realizo cono frío o histerectomía? A ver, ¿cómo no? A ver. Si en cono lip más top hat. Cono lip más TOT, ¿verdad? Es lo que entiendo, TOT claro. Más hat. Claro, o sea, en sombrero, un cono lip en sombrero. Y el margen me sale positivo. Si el margen exocervical es el positivo, hay que observarla. Si el margen endocervical es el positivo, ahí sí hay que tener cuidado, porque voy a tener la probabilidad de tener recurrencia. Entonces acá tengo que ver si la mujer quiere tener paridad o ya no quiere tener paridad. Si ya no quiere tener paridad, sería una de las excepciones en la que habría que hacer un cono frío, probablemente, o de repente una histerectomía, porque finalmente la paciente es la que decía, pero esto es excepcional. Acuérdense que yo en ningún momento he dicho para lesión de alto grado histerectomía, eso es excepcional. Ahora, el seguimiento, acuérdense, debe ser siempre acordándonos que tiene margen positivo y su PBH al año. Si algo de eso me sale positivo, entonces tendría que hacerle colposcopía y probablemente un recono. Pero si el aclaramiento del PBH ya es negativo, entonces es bien difícil que la paciente me haga recaída después. ¿Hay alguna ventaja entre el PAP en base líquida al PAP convencional para lesiones glandulares? No. Nuevamente, el rendimiento del Papa Nicolau para lesiones glandulares, el Papa Nicolau en forma general, su rendimiento en la sensibilidad es 51%, por un metaanálisis que es clásico. Para células glandulares es más o menos un 9%, o sea, 40% menos. En cuanto le aumenta el Papa Nicolau de base líquida a las lesiones escamosas, un 10%. Un 9%, en mejor de los casos, que también lo aumente a 10%, o sea, realmente no hay una mejoría considerable de la citología de base líquida para lesiones glandulares. ¿Cuál es el momento preciso para tratar la lesión intraepitelial de bajo grado? Las lesiones de bajo grado, pues, si seguimos la escuela americana de ginecología oncológica o la escuela europea de ginecología oncológica, ellos no recomiendan. Es más, no debería tratarse las lesiones de ninguno. Así es, la recomendación fue, se trata en ninguno, solo se observa. Si tengo mucha duda, bueno, mucha duda, podría ir a un P16, ¿no? Tomando en cuenta los cofactores y la edad de la paciente.
Bueno, entonces haremos llegar la observación con respecto a la pregunta 4 a los doctores sobre la última guía de MINSA de prevención de cáncer de cervix difiere, digamos, un poco con algunas percepciones que han tenido de lo transmitido. En cuanto a prevención y seguimiento, sobre todo, ¿qué comentario nos podrían tener con respecto a ello? Esta es una directiva, no es una guía. Y como tal puede tener debilidades. En relación al seguimiento, si las pacientes, claro, si las pacientes tienen sus pruebas negativas, el control es a los 2 años. ¿Listo? Como prevención, se debe de hacer, te recomendamos en la prueba de PBH, en mujeres entre 30 y 59 años. Mujeres de 25 a 30 años deben tener Papa Nicolau como primera prioridad, y si no, IVA. Y mujeres de más de 50 años hasta 65, Papa Nicolau. Eso como prevención y como seguimiento, ¿no? Seguimiento, también hablamos de seguimiento. Bueno, el seguimiento va a ser en función de los resultados del Papa Nicolau y del IVA, que son, si son negativos, a los 2 años. Si son positivos, pasan a colposcopía. Y de acuerdo a lo que se encuentre, de acuerdo a los hallazgos, se vienen las recomendaciones. Aquí hay una pregunta para usted. El Ministerio de Salud recomienda Veritratar. ¿Qué opina al respecto? Una pregunta de Pedro Luis. Acuérdese de que la guía anterior fue derogada, porque ahí había Veritratar en forma directa. Actualmente, si usted ve la directiva, es bien clara. Por eso tuve en cuenta en colocar, creo que es el anexo 5, donde si yo encuentro, si no tengo probabilidad de hacer PBH, no tengo probabilidad de Papa Nicolau, hay que hacer algo. Entonces hago IVA. Si el IVA me sale positivo o el Papa Nicolau me sale positivo, el IVA preferentemente me sale positivo, entonces, ¿qué debo de hacer? Pasa a colposcopía para hacer el manejo estándar. Si esa área no tiene colposcopía, la refiero a un centro de salud con mayor resolución para que le hagan la colposcopía. Eso dice la guía. Si en caso no tengo en la primera parte ni en la segunda, bueno, esa paciente pues tiene que tener algo. Después de haber eliminado mi manejo estándar, pues pasará a hacerse un tratamiento de Veritratar, pero con previa biopsia. Y lo que nosotros ahora estamos recomendando, justamente la parte débil, es que no dice dónde se va a hacer. Pues ahora lo que se tiene que recomendar, como lo dije, tiene que ser en un lugar estrictamente de difícil acceso geográfico, donde no haya un personal permanente, y debe ser con un equipo itinerante. ¿Por qué? Porque la reproducibilidad del IVA es malo. Para mí puede ser positivo, para el otro negativo. Y todo eso se disminuiría si solamente un equipo es el itinerante y el que viaja por todo el país a hacer ese tipo de manejo. Pero eso, como dije anteriormente, no es lo que se dice para que se haga como primera línea. Eso va como una tercera línea. Una vez haber agotado lo anterior. Entonces, la responsabilidad de cada médico en sus respectivos centros, en sus respectivos puestos de salud, es hacer que se priorice con colposcopía, manejo estándar. Si no hay nada de eso y tengo una paciente con un Papa Nicolau positivo, imagínense, pues, tampoco la voy a abandonar, pero eso debe ser lo menos. Doctor, para un NIC1, ¿lo controlaría con citologías seriadas o a todas colposcopía y siempre examen PBH? Pues, si estuviéramos en San Borja, San Isidro, la recomendación sería PBH, ADN y PBH. Pero estas son las recomendaciones de la ASCP del año 2012, que están vigentes en la actualidad. Y que se espera que si se revisan en un par de años, se van a revisar. La recomendación, según la evidencia que está saliendo actual, es esa, es la primera indicación. Pero ¿qué pasa si estamos en lugares alejados? Si estamos en lugares alejados, sería el seguimiento con Papa Nicolau, y el seguimiento sería al año. En el año 2006, la guía de la SCP, la que fue la recomendación que le fue aceptada por la Sociedad de Ginecología Oncológica de América y la europea, la recomendación ¿cuál era?
la recomendación era que era cada 6 meses. Ahora, la actual nos recomienda que es cada año. Papá Nicolau cada año si no tenemos ADN del PBH. ¿Se va a colposcopía? La indicación es no. Cada vez la indicación de la colposcopía se va restringiendo. La indicación de la colposcopía después de un Papá Nicolau normal es siempre y cuando tengamos de NIC2 o lesión mayor, no ninguno. Es más, el ASCUS ya no se hace colposcopía de inicio. La recomendación preferible y aceptada es, después de un ASCUS, es hacer ADN de PBH. Si esta sale altera, recién colposcopía. Bueno, llegando ya al final, excelentes conferencias, muchísimas gracias, felicitaciones a los expositores de parte de nuestros colegas que nos están viendo a través del Zoom. Agradecer a los doctores Carlos Urrutia y al doctor Luis García, quienes están en este momento respondiendo las preguntas que nos están llegando de nuestros colegas. Asimismo, agradecer al doctor Gerardo Campos, quien ha tutoriado este curso virtual que ya estamos llegando a su final. Y recordarles que, pues, en el grupo de Telegram siempre estamos compartiendo, por ejemplo, hoy, los archivos de ponencia de nuestros docentes, las invitaciones, los documentos, tienen que bajarse el aplicativo Telegram e ingresar al grupo de Educación Médica Continua. Muchísimas gracias también a nuestros expositores, muchísimas gracias de parte del Colegio Médico, del comité, y siempre, pues, en agradecimiento y con ellos su voluntad extrema de difundir el conocimiento hacia todo el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya está. Vamos a poner porque grabé.